Chévere, el de Brasil. Les voy a activar, a ver, el chat. Creo que sí está activado. Sí, sí está activado. Listo, les activo el chat y arranquemos con básicos de trading, chicos. Nosotros ya saben que en el trading es como la escuela o la universidad. Tiene su proceso, tiene su carrera. Lo chévere del trading es que tú puedes ir ganando mientras vas aprendiendo. Y justamente por eso, Origen, Noah, ahora lo que quieres, ya están aprendiendo a copiar alertas, ya iniciaron en este camino. Ahora lo que queremos es llevarles de la mano con la educación para que esos resultados se mantengan consistentes. Entonces, chicos, primero, ¿qué es el trading? El trading es simplemente comprar y vender activos. Ni no solo activos, tenemos muchas opciones. Tenemos en el tema de divisas, tenemos las materias primas, tenemos, ustedes ahora con NOA pueden ver que nosotros podemos comprar y vender oro. Podemos comprar y vender igual plata, cobre. Tenemos muchas opciones para vender y ahorita nosotros nos hemos especializado en ciertos activos. Ustedes tienen en sus plataformas, ¿qué es lo que tienen? Tienen Forex, que son las divisas, tienen oro, tienen índices americanos. Y lo bonito de este mercado es que tú le puedes sacar provecho cuando el mercado está subiendo y cuando el mercado igual está cayendo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuáles son los mercados que a nosotros nos gusta operar bastante? Tenemos, como les dije, Forex, que es el mercado de divisas y es el mercado que mueve billones en un solo día, ¿ya? A la mayoría le gusta tal vez esto de los intercambios, les gusta pares como el euro dólar, que es uno de los favoritos entre todos. Tú puedes estar viendo igual las noticias del mundo. Puedes ver que el euro está tal vez en un dólar con 35 y al otro día pasó esto, bajó digamos a un dólar con 20, un dólar con, pongámosle un dólar con 25 y tú le puedes sacar ese provecho cuando el precio fluctúa, cuando baja, cuando sube, con ciertos parámetros técnicos. Tenemos el mercado de índices. Los índices americanos, ahora también que se me ha vuelto favorito el índice japonés, en donde estos índices lo que tienen es un conjunto de empresas, están asociadas y se lanzaron a bolsa. Por ejemplo, el Nasdaq tiene las empresas más importantes de tecnología. Perdón, no es de tecnología, no, sí es de tecnología. Tenemos, por ejemplo, en el Japan, empresas importantes de Japón como Toyota y así. Tenemos diferentes tipos de mercados. Tenemos el mercado de materias primas, del oro, el petróleo, la plata. También el tema de acciones. Puedes invertir tú en acciones. Aquí tienes Amazon, Netflix. El otro día yo escuchaba cómo, cómo nosotros pudimos haberle sacado provecho tal vez a Zoom, por ejemplo, antes de la pandemia, comprar las acciones que estaban en $60, un poquito más por ahí, y después de unos años ver cómo hubo una expansión tal vez de un 300%, 400% de tu inversión. Imagínate solo haberle invertido ahí teniendo conocimientos de trading y dejarlo correr, porque hay que también diferenciar. Una cosa también es el trading, que tú puedes gestionarlo día a día, y otra cosa también es poder holdear o tener un portafolio en donde tú puedes invertir y dejarlo a largo plazo. Hay un ejemplo ahora que se lanzó también, no sé si ustedes han visto las noticias, el tema de Elon Musk, la empresa que lanzó, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, y la empresa empezó costando unos $140 por ahí. Y imagínate que hay empresas que empiezan a salir y tú tienes esa oportunidad de invertir. Claro que siempre tienes que hacer tu análisis, ver si tiene futuro a largo plazo, si la empresa está siendo rentable para poder invertir en ese tema de portafolios. Y viene asociado igual con el trading, solo que esa es una inversión a largo plazo que puedes también cotizarla. Nosotros en el trading, en cambio, hacemos lo mismo, pero lo gestionamos eh, de manera diaria. Podemos hacer análisis y sacarle un provecho poco a poco al mercado. Se maneja igual con una buena gestión
y no hay ningún problema. En el tema de criptomonedas, igual, tenemos un mercado súper interesante con criptomonedas. Ustedes en su plataforma tienen herramientas para que puedan tener ahí alertas sobre criptomonedas. Yo conocí, por ejemplo, Bitcoin cuando valía $12,000. Y de repente tú ves a largo plazo cómo el Bitcoin ha crecido. Ahora hay llegó a costar 120,000, 126,000 más o menos, o por ahí fluctuó. Pero imagínate que de tu inversión se multiplicó por 10. Es lo chévere de estos mercados, cómo tú le puedes sacar provecho, cómo puedes analizar y tener una rentabilidad a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Y nosotros estamos justamente para enseñarte esto, ¿ya? Ahora, nosotros en el mundo del trading necesitamos siempre de un ente que nos sirva de intermediario. En este caso son los brokers. El broker te ayuda a ejecutar tus operaciones. Tú cuando entras al mercado le ejecutas, el broker se encarga de comprar, de vender y él realiza, digamos, el papeleo para que tú ingreses a hacer trading. ¿Ya? Ahora, una de las cosas importantes, tú que eres nuevito y tal vez no sabes mucho de brokers o alguna cosa, nosotros lo que siempre le recomendamos es, para elegir un buen broker, es que veas qué tipo de regulaciones tiene, qué tipo de spreads tiene, las comisiones también que te cobran, lo que se conoce como el swap cuando cierra de un día al otro, cuando dejas operaciones pendientes los fines de semana. Sí, porque a veces uno cuando es nuevito y no conoce estos temas y tú dejas corriendo una operación, luego te asustas porque dices, ¿por qué el broker me recargó? No sé, depende del lotaje que manejes, te recarga una cierta comisión. Entonces, es importante que tú igual analices este tipo de cosas cuando tomes un broker, ¿ya? Nosotros ya tenemos experiencia y por eso nosotros ya recomendamos algunos brokers que primero nos han pagado sin ningún problema, no hemos tenido complicaciones. En el tema también de soporte, es bueno tener un broker que te esté dando soporte, que te diga, que te conteste rápido, que las transferencias igual se hagan rápidas. En el tema de latencia es lo mismo. En el tema de ejecución, la latencia significa que cuando tú ejecutas una operación se ejecute mucho más rápido. Aparte de eso, cuando hay tal vez una noticia y ves que el precio fluctúa muy rápido y ya está cerca de tu TP o tu SL, igual. La latencia a veces hace que no se cierre de inmediato, a veces te arrastra un poco más. Entonces, es importante buscar eso en los brokers. Nosotros, como Origen, como NOA, les hemos igual trabajado ya con varios brokers. Entonces, si tú aún no tienes tu broker de confianza, pregúntale a tu patrocinador qué broker te recomiendo utilizar, que te dé su link para que pueda entrar en un broker confiable. ¿Ya? Después de que nosotros ya analizamos qué es el trading, qué es un broker, cómo se va a manejar el broker, nosotros ya tenemos que entender ahora cómo yo voy a operar, cómo funciona el trading, cuáles son las partes importantes para yo poder entender este mercado. Y una de las partes importantes es justo el tema de las velas. Las velas en el mercado son prácticamente transacciones. ¿Sí? Tú vas a ver las transacciones en vivo y en directo cada vez que entres en el mercado, vas a verlas de, de dos maneras, ya sea en compras o en ventas, ¿sí? Y es la herramienta que más se utiliza. Es verdad que existen otras herramientas para ver el mercado, pero es mucho más fácil manejarlo con velas porque tienes em, la opción, por ejemplo, de marcar bien un order block, de ver cómo te dejó el cuerpo de la vela en ese momento y es de manera visual más cómoda, es la más utilizada, ¿ya? Ahora, dentro de la vela, nosotros tenemos ciertos parámetros que también se utilizan como una estrategia, ya vamos a hablar un poco de eso, en donde nosotros tenemos primero el máximo de la vela alcanzada, por ejemplo, cuando el precio abrió y llegó a cierto punto y tal vez se retrocedió, marcamos siempre un máximo que es nuestro high. Tenemos la apertura, donde la vela empieza o arranca con su movimiento, donde inició.
tenemos el mínimo también porque el precio como fluctúa, llegas a veces a dejarte una mecha mucho más abajo y al final también tenemos un cierre de esa misma vela, ¿ya? Entonces por eso se marca y hay estrategias en donde te dicen, por ejemplo, en el tema diario podemos hacer igual ejemplos. Vamos a ver, vamos a ver igual algunos ejemplos y les voy a ir compartiendo. Verán, vámonos con el oro. Yo me voy a diario y ¿qué es lo que tengo en el oro? El día viernes, yo lo que tenía en el oro era aquí un mínimo, un máximo. ¿Dónde está la apertura? Tengo aquí la apertura y el cierre. Esos son los cuatro parámetros que tenemos nosotros que tomar en cuenta para una vela, ¿sí? Donde inició hasta donde se llegó y se maneja con estrategias. ¿Por qué les digo que se puede manejar con estrategias este tipo de análisis? Porque tú lo que haces es, como estás viendo en una cierta temporalidad, este tipo de velas, te vas a bajar de temporalidad, vas a buscar una zona más eficiente y ¿qué es lo que vas a buscar? Si una vela es alcista, el siguiente día lo que vas a buscar es que te dé la continuidad. En el trading lo que se busca es la neutralización de un punto máximo o un punto mínimo. En este caso, si tú estás viendo una vela que es alcista, lo que buscaríamos es que el precio inicie y luego rompa al alza, ¿ok? Dejándote una nueva vela alcista. Es lo que se buscaría. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de velas que igual el tipo de vela también funciona como una estrategia. ¿Y por qué les hablo yo de estrategias? Porque en el mundo del trading es como ir a comprar un carro, ¿no? A algunos les va a gustar un carro deportivo, a otros un 4x4, a otros una camioneta y así. Entonces, en el tema de las velas o en el tema de estrategias, también hay diferentes estrategias que va a manejar cada uno. Por ejemplo, la de marcar mínimos, máximos diarios es una estrategia para que luego te bajes de temporalidad y busques ese movimiento hacia el lado que la vela te está dejando, ¿no es cierto? Si es alcista, buscas alcista. Si es bajista, buscas bajista. Son estrategias. Ahora, una estrategia con patrones de velas. Tenemos velas que son la envolvente, tenemos pin bar, tenemos doji, que para mí son eh, las que yo veo más en el mercado, las que para mí tienen más relevancia, porque en cambio, con patrones de velas o, o el tipo de velas hay muchísimas. Hay muchos, muchos ejemplos. Y ustedes en la academia tienen igual un simulador para que puedan practicar eso. ¿Sí? Ustedes en la parte de origen tienen ahí un simulador y ahí tienen igual tareas para que puedan practicar cómo ustedes identifican las velas. Y como les digo, hay diferentes estrategias. Una de las estrategias es acción del precio, es poder ver las velas y ejecutar entradas solo por cómo esas velas te dan la información para que tú interpretes el mercado. ¿Ok? Y dentro de las velas viene anclado algo muy importante, que viene a ser la temporalidad. Cada vela que tú tienes en el trading tiene diferentes temporalidades. Si tú pones en diario, te va a marcar una vela diaria, totalmente, 24 horas. Pones de una hora, velas de una hora, que se dividen en 24 velas de una hora, un día. Eso es la temporalidad. Y aquí también se define qué tipo de trader te empiezas a convertir. ¿Por qué? Porque va a haber gente que le guste tal vez inversiones que sean a largo plazo, que no quieren estar muy pendientes de la gráfica y van a operar en temporalidades grandes, como puede ser 4 horas o diario. Meten una operación y le dejan correr ahí. Ahora, si eres un poquito menos paciente, te vas a ir a una hora, 15 minutos y vas a ver que tus operaciones para que salgan en TP, a veces si se demora 1, 2 horas en llegar a tu TP y a veces tu SL una media hora, igual unos 40 minutos pueden estarse tardando. Y el corto plazo, unos 5 minutos, estamos hablando ya de un scalping en donde estás buscando ratios muchísimo más rápidos. Ahora, igual, hay veces que a mí me preguntan, profe, pero ¿cuál es la mejor temporalidad para que yo pueda operar? Y yo les digo, es que aquí no hay temporalidad perfecta.
No es que solo te vas a quedar en diario y opera ahí, o te vas a quedar en un minuto y opera ahí. No, aquí cada persona le va a analizar el mercado y según como, bueno, ahorita no están ustedes operando solos, pero ya se han de haber dado cuenta como algunos traders o las alertas que se mandan a veces son tan rápidas y llegan al TP y a veces es porque el análisis es a corto plazo, ¿sí? Tenemos operaciones, yo he visto en los programas que tenemos ahorita con NOAA, en Axis, por ejemplo, que es de Forex, esos son mediano plazo y a veces largo plazo, porque he visto entradas que pasan hasta el siguiente día, ¿ya? Entonces, aquí también se define cómo tú vas a utilizar la temporalidad. Y para cuando te vuelves experto, cuando tú ya tienes una estrategia, te das cuenta que las temporalidades también es un conjunto, es un fractal, y la multitemporalidad o el análisis que tú vas a hacer te ayuda a precisar entradas. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tú eres un scalper y te gusta el corto plazo, te buscas una estructura en una hora, la validas, miras que esté bien marcada y bajas de temporalidad. Marcas puntos exactos y buscas esa entrada perfecta que sea a corto plazo y termina reduciendo tu stop loss bastante porque estás estás refinando la posición, te estás yendo a temporalidades mucho más pequeñas, entonces son stop más pequeñitos y refinas de una mejor manera. Entonces, y es una práctica, porque yo varias veces a los chicos les he dicho, chicos, yo sé que a veces la fractalidad sí les confunde. ¿Y por qué les confunde? Porque se les indica de esta forma, miren, les voy a indicar. Si yo les digo, chicos, en diario el precio está cayendo, pero en 4 horas está subiendo. En una hora igual está subiendo, pero en un minuto está bajando. Entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde a veces uno se confunden. Por ejemplo, esto es en diario. El precio aquí neutralizó y se está dando ya una reversión. ¿Y qué es lo que yo hago? Tal vez para poder precisar de mejor manera. Como sé que el precio en diario aquí hizo una toma importante de este mínimo, puede haber una reversión. Entonces yo lo que hago es bajarme de temporalidad y busco la estructura actual del mercado. Y ahí es donde yo puedo precisar porque veo que tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, aquí un nuevo impulso, aquí podría reaccionar, caer aquí y luego volver a subir. Son especulaciones, pero yo puedo ir precisando cuando voy de una temporalidad más grande a una pequeña, ¿ya? Y yo sé que esto al principio va a ser confuso, sí es confuso, uno se puede estar mareando ahí, pero acuérdense que la práctica sea el maestro y esto más que una profesión de rapidez, esto es algo más de consistencia, es a largo plazo. Lo chévere es que se va sacando provecho mientras aprendes. ¿Listo? Entonces, miren aquí ahorita en el tema de la tendencia de mercado, nosotros vamos a tener tres tendencias, ¿sí? La tendencia alcista, como ustedes pueden ver, hay bajos, bajos cada vez más altos, igual altos más altos. Se puede demostrar como una escalerita alcista, igual la tendencia bajista y la tendencia lateral. Vamos a ver en la gráfica, por ejemplo aquí, en el oro, es fácil identificar que el precio viene todo alcista. En esta temporalidad, estoy en 5 minutos, miren cómo el precio me viene dando máximos. ¿Ok? Entonces yo puedo identificar y ver que la tendencia viene alcista. Ahora, miren acá, el precio aquí tiene igual sus impulsos bajistas, me viene marcando siempre de una manera senoidal, fácil de marcar. Cuando tú ya tienes experiencia, vas viendo que el precio se maneja de una manera armónica. Ahora, ¿cuándo se da la consolidación? Tenemos a veces que el precio no sale rápido de ciertas zonas. Déjenme ver una consolidación más clara. Por ejemplo, acá, aquí miren que el precio en todo este movimiento se demoró en salir. Tenemos una pequeña consolidación hasta que después coge, me hace una neutralización por encima y empieza a darse su estructura, ¿ya?
Y varias veces te vas a encontrar con el mercado, solo con esas tres tipos de estructuras, una alcista, una bajista y una acumulación. Entonces, ¿es difícil o es fácil analizar el mercado? Se vuelve fácil cuando empiezas a ver los conceptos, cuando empiezas a practicar, se te hace mucho más fácil poder identificar qué es lo que va a ser el precio. Ok, déjenme ver, aquí tengo unos mensajitos. Me dicen que están de Colombia, de Quito, qué chévere. Ok, entonces vamos a ver el tema también de oferta y demanda, cómo se mueven los mercados. Ustedes saben que el mercado no se mueve justamente porque las empresas o cualquier cosa están comprando y vendiendo, también se mueve por todo un conjunto que está dentro del precio, se mueven igual por las noticias, por las personas y la oferta y la demanda. Es prácticamente igual, es una estrategia que se podría manejar en el trading cuando un activo llega a un punto donde ya está muy, muy comprado, la demanda ha subido tanto que el precio tiene que rebalancear y empieza a bajar. Y cuando ha caído bastante, el precio igual empieza a tener mucha oferta, todo el mundo está vendiendo, el precio tiene que corregir y empieza a subir. Esas son las leyes de oferta y demanda. Ustedes han de haber visto, igual que el precio, como tiene que formar de esa manera senoidal, se va formando un pico más alto, un pico más bajo, y empieza a darte ese tipo de escalerito, esa manera senoidal, y es donde nosotros podemos aprovechar. Ahora, la oferta y la demanda suele estar en los extremos, ¿sí? Vamos a ver un poco de los extremos antes de pasar a un poco de soportes y resistencias. Entonces, oferta y demanda se ven los extremos. Si yo tengo una estructura que viene bajista, ¿dónde está el volumen o dónde está la zona más fuerte donde se inició todo ese movimiento? Por lo general en los extremos. Entonces, esta viene a ser mi zona de oferta, porque aquí el precio está muy barato para que tal vez acá se dé una posible expansión. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está una demanda? Miren acá, yo tengo aquí un impulso y aquí en estos extremos tengo toda una zona de demanda. El precio llega a esa zona e empieza a impulsar. Entonces, ahí viene lo que suelen decir, ¿no? Compra cuando esté barato y vende cuando esté caro. Y funciona tal cual. El precio cuando está caro empieza a tener sus reacciones a la baja. El precio cuando está barato llega a un cierto punto en donde puede tener esos impulsos alcistas. Ya después ustedes verán por qué el precio reacciona tal vez en esas zonas. Puede ser por order blocks, hay instituciones tal vez ahí en esas zonas, tal vez conceptos más avanzados como Smart Money. Podemos hablar igual Wyckoff y CT. Tenemos varias cosas para poder analizar el mercado. Entonces, eso será después. Ahorita en el tema de básicos, solo esta es una información para que vayan aprendiendo. ¿Ya? En el tema igual de estrategias. Hablamos de igual de oferta y demanda, también tenemos nosotros el tema de soportes y resistencias en donde se habla que el precio cuando llega varias veces a ciertos puntos y también ha topado varias veces en el pasado, se vuelve, todo eso se vuelve una zona en donde el precio puede respetar igual en el futuro. Entonces tú vas a ver que esto se repite muchas veces en máximos o en mínimos de la estructura. El precio suele llegar y respeta muchas veces en esos puntos. Y a veces que el precio cuando no lo respeta, esa misma zona funciona para buscar una continuidad en en mi análisis. Entonces miren acá, vamos a hacer igual el ejemplo con el oro. Déjenme solo borrar esto. Y podemos ver zonas en donde el precio repite muchas veces varios toques. Vamos a hacerlo solo en esta temporalidad pequeña. Y por ejemplo, aquí yo tengo uno, dos y tres toques. Se dan cuenta que el precio ha tocado esta zona varias veces y tengo una reacción.
¿Ya? Esto parte igual de una estrategia y como les digo, hay muchas estrategias y ustedes tienen que ver cuál les agrada más operar, con cuál tienen mayor afinidad, porque hay muchos que te dicen, no, es que Smart Money no funciona, no, es que soportes y resistencias no funcionan, es que líneas de tendencia no funcionan, es que operar fundamentales tampoco funciona. Y en cierta parte, para mí lo que no funciona es cuando no tienes una buena gestión, porque puedes tener una mala estrategia, pero si tienes gestión se mantiene en el tiempo, tal vez hasta mucho más tiempo que tal vez tienes una buena estrategia y no tienes gestión y la puedes quemar mucho más rápido. Ya vamos a hablar un poco también de eso. Entonces, mira, esto se le conoce como una resistencia. El precio aquí no ha podido romper esa zona, entonces es una zona fuerte donde tú puedes estar buscando ventas. Esto es lo más básico y lo que nosotros vemos siempre cuando empezamos a hacer trading. La mayoría empieza siempre con soportes y resistencias y esto se repite muchísimo en el tiempo. Miren acá. Acá tengo un soporte, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice esa teoría? Que estas zonas, el precio suele respetarlas mucho y a ser, cuando llegan a tener su ruptura, el precio a veces las utiliza como un trampolín para continuar con esa estructura. ¿Ya? Pueden ir y practicar, marcar las zonas donde el precio tiene varios toques, puede ser en el pasado también, suele haber varias zonas que tienden a estar juntas. Miren aquí todos estos puntos. El precio tiene varios toques, entonces se vuelve una zona importante para tomar en cuenta. Es lo que te dice esta teoría, esta estrategia con soportes y resistencias. Ahora, si yo te hablo de algo más puntual de cómo manejar una estrategia, puede ser, por ejemplo, que el precio, cuando tú veas más de tres toques en esa zona, cuando el precio esté cerca de esos puntos, puedes ejecutar ahí una entrada. En este caso podría ser venta, pero como les digo, hay diferentes estrategias. Ya depende de cada uno cómo la vamos a gestionar. ¿Ok? Igual, es importante cuando ustedes estén analizando ver que el precio o la estructura dónde se encuentra. Si el precio tal vez me está rompiendo máximos, si está rompiendo mínimos, si estoy en una continuidad, porque eso es muy importante. Ya vamos a ver en la gráfica que eh, a veces uno cuando está ejecutando o cuando está haciendo su análisis, analiza a veces en una sola temporalidad. Y yo por eso les hablaba de yo tal vez me haga un retroceso y vuelva a romper la estructura. Entonces, yo estoy yendo bajista, pero en 4 horas en esta temporalidad, ¿ya? Entonces, como yo sé que esto puede ir bajista, yo voy a marcar mi zona de oferta bajo mi temporalidad y puedo ver ahora qué también podría estar realizando dentro de la microestructura. Para algunos tal vez se complique un poco, pero es parte del proceso. Ustedes aquí, por ejemplo, ven una estructura alcista y el precio aquí está empezando a acumular, que era lo que les decía. Nosotros tenemos tres tipos de estructuras y en este caso tenemos una estructura que no ha sido neutralizada hacia ningún lado. Aquí está acumulando, ¿ya? Sin embargo, ¿desde dónde parte todo ese movimiento? Desde aquí. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo esperar? Que el precio me haga un posible retroceso y aún continúe hacia arriba o que venga a neutralizar acá abajo. Hay dos interpretaciones en estos puntos. ¿Por qué? Porque aquí estoy teniendo un movimiento que viene de esta manera y acá tengo un movimiento que está viniendo de esta manera. Entonces el precio, aquí hay dos formas de interpretar. El precio desde aquí o cae y respeta esta estructura y sube, o desde aquí coge y rompe esa estructura. ¿Ya? Yo puedo ir interpretando esos puntos y qué es lo que me va a dar a mí una alta probabilidad tal vez de que tenga éxito acá, que baje la temporalidad y vea la estructura cómo se va formando. Entonces, si yo veo que tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, espero un rompimiento, retroceso y ejecuto una operativa buscando esa estructura senoidal en esos puntos. Entonces, ¿para qué me sirvió ver los mínimos y los máximos en diferentes temporalidades? Para saber hacia dónde se puede estar dirigiendo el precio. Quiero ser más preciso.
como les decía, para ser más preciso, bajo la temporalidad. Entonces, si yo veo la temporalidad como estoy en un rango, tengo que esperar a que el precio salga de este rango. Porque si no sale de este rango y yo estoy comprando, el precio me puede estar manteniendo en esta acumulación. ¿Ya? Entonces, súper importante ver el tema de mínimos y máximos en el mercado. ¿Ya? Lo mismo, rupturas, retrocesos, los pullback. Cuando el precio rompe una estructura, y esto siempre ten en cuenta, cuando el precio rompe una estructura, tiende a darte tu retroceso. No va a ser inmediato, tú no sabes cuándo va a pasar. Puedes usar herramientas tal vez para medir hasta dónde puede romper ese fractal y esperar ese retroceso, pero nunca es 100% de que llega a ese punto y se da la vuelta. No. Lo que tú tienes que hacer cuando el precio de manera senoidal tiene que ir subiendo, dejándote un alto, un bajo, un alto, un bajo, es que cuando rompa tal vez un alto, si es que viene alcista, es esperar una confirmación en el precio en una temporalidad menor y buscar ese retroceso. ¿Ya? Ahora, lo que yo siempre les digo a los chicos, es importante que ustedes vean tres cosas en el mercado, que vean la tendencia, luego la estructura y después el order flow. Entonces, mientras tú busques esas tres cosas, tienes mayor probabilidad de que se cumpla esos análisis. Entonces, si tu tendencia viene alcista, prioriza las compras. Vas a buscar una zona ideal para compras, vas a esperar que la estructura se ponga para compras y después vas a ver ese order flow que se va formando para poder ejecutar. Y ese order flow es cuando el precio viene de manera senoidal respetando de bloque en bloque en menores temporalidades. ¿Ok? Vamos a hablar igual de algo importante que ustedes que están empezando en el tema de básicos deben manejar muy bien. Y se les habla desde básicos. Yo la verdad considero siempre educarle con el tema del riesgo o de la gestión a los chicos nuevitos. Porque si no aprendes a gestionar desde un inicio, puedes cometer errores o incluso quemar la cuenta en tus primeros días. Y eso nosotros nos hemos enfocado muchísimo igual en enseñarles a cada uno. Por ejemplo, un riesgo por operación que yo utilizo es de un 1 a un 2% del capital que uno tiene. Pero a veces uno dice o no considera también que los estudiantes a veces tienen cuentas pequeñas. Entonces, ¿cómo podríamos manejar si es que tal vez un 1% de una cuenta de 100 o de $200 viene a ser muy poco, que viene a ser $1 o $2? Podríamos manejarlo por capital. Digamos, yo voy a meter para una cuenta de 200 siempre $5. $5 a $10. Significa que tengo entre 20 a 40 operaciones para poder gestionarlas, ¿ya? Y como tú estás apalancado, tienes a los traders que te están guiando, a nosotros como profes, y te mandamos las alertas, vas a tener igual una alta efectividad. Entonces, yo lo que les digo a los chicos es, siempre manéjense con un riesgo fijo, ¿ya? No les digo una cantidad de stop fijo, sino un riesgo fijo. Siempre arriesgar lo mismo y ponerse unas metas, ya sea de una meta de ganancia diaria o una pérdida igual diaria. O sea, yo estoy dispuesto a arriesgar en el día, digamos, un 2%. Y de ese 2% yo voy a dividirlo tal vez en dos entradas o en cuatro entradas. Yo hace poco tuve un estudiante que él entró a ver nuestro sistema y le dije, nuestro objetivo es hacer entre $30 el día, porque me dijo que él quería unos 200 extras al mes. Yo le calculé unos 30, digamos que en los 5 días haya $30 de ganancia y tal vez los otros 2 días se pierda o salga tablas, ¿ya? Entonces, viendo eso, yo le dije, hagamos $30 diarios. Mete por entrada, $10 de capital porque él puso un capital un poco más grande. Entonces,
Se va planificando, se hace un plan, se maneja la gestión y como les digo, cuando ustedes tienen una gestión, lo más probable es que la cuenta se mantenga muchísimo más tiempo. Porque es verdad que si tú tal vez quieres meterle una operación de un 10% de tu capital y en el mejor de los casos se dio un ratio riesgo de un 1 a 5. Ya, digamos que le metiste $100 a una operación de 500, ya. Y se dio un 1 a 5, tuviste otros 500, se duplicó la cuenta. Puede pasar, sí, no digo que no, a mí también me ha pasado, sí, sí, cuando yo también inicié igual, a lo loco a veces ponía las operaciones y a veces se ganaba, pero cuando nos iban a favor y se perdía, el capital está expuesto muchísimo. Y si no tienes experiencia, estos golpes de suerte pueden pasar, pero no pasan tan seguido. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes aprendan a manejar el riesgo. Y yo, como les digo, les recomiendo meter entre un 1 a un 2% de su capital. ¿Ok? Aquí tenemos igual algo del cálculo del lotaje. Es muy fácil calcular el lotaje. Prácticamente es el capital dividido para los pips que vas a arriesgar. Vamos a ver en la práctica. Ahí igual hay un ejemplo. Tienen un ejemplo ahí. Vamos a ver en la práctica. Por ejemplo, en el oro, que es el par que nosotros más operamos, prácticamente las alertas que mandamos es más del oro. Ustedes aquí tienen una herramienta, esta reglita que es de TradingView. Por ejemplo, si les dijeran compra ahora en el oro y el stop loss por acá abajo de esta estructura, miren aquí, ustedes miden aquí y dice que tenemos 588 puntos. ¿Ya? ¿Cuál era la fórmula? El capital que voy a arriesgar para dividido para la cantidad de puntos que me da. Entonces, digamos que quiero arriesgar $50. Dividido para 588.5 me viene a dar a que mi lotaje que tengo que poner en esta operativa es de 0.08. Entonces, si yo ejecuto aquí una compra, el stop loss por debajo debería ir en un 0.08 0.08 lotes si es que voy a meter $50. ¿Ya? Ahora, profe, pero es que yo no meto $50, yo le meto mucho menos. No pasa nada. Nos vamos igual a la calculadora y digamos que tu entrada ahí es de $10. Quieres meterle $10, coges $10, divides para 587.1, te sale que tienes que meter a 0.017. Como lo mínimo es 0.01, le dejas ahí. ¿Ya? Aunque está calculándome mal aquí, 0.01, creo que me equivoqué acá. Sí, porque a mínimo lotaje esto vendría a ser $6 a 0.01. Aquí, si pongo 0.02, sería $12 a mínimo lotaje. ¿Ya? Pero es muy importante que aprendan ustedes a manejar y a calcular el lotaje. Por ejemplo, en índices sintéticos es lo mismo. Digamos que yo quiero poner aquí una operación de esta manera, aquí. Y el stop loss, que sea hasta acá abajo, ¿ya? Una operación grandísima con un stop loss grande. Aquí dice que tengo 148 puntos. Si yo meto un lote, son $148 a un lote. Si pongo 0.10, serían $14.86. ¿Sí? Lo mínimo creo que es 0.10. Entonces, yo, según el stop loss que tenga, ya sea chiquito, ya sea gigantesco, ya sea por aquí, tú tienes que calcular este stop loss y que este stop loss represente la cantidad de dinero o el porcentaje que vas a arriesgar a tu cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo arriesgo $100 y aquí tengo 100 puntos, tendría que poner un lote. ¿Ya? Si yo acá, por ejemplo, son 50 puntos y quiero poner $100, ¿cuántos lotes tengo que poner? Dos lotes hasta aquí. Si mi stop loss es tan grande hasta acá y son 176 puntos y no divido porque no es un número cerrado, pongo en la calculadora 100 dividido para 176, 0.56 lotes para
sacar $100 de aquí, que mi stop loss sea de $100. Profe, pero es que quiero manejar a menor lotaje. No pasa nada, solo divides y se va disminuyendo el lotaje, ¿ya? Entonces son, digamos, quiero meterle $10. Te dice que pongas a 0,05. Hay que ver también cuánto te deja de poner de lotaje cada activo, porque hay activos que no te van a dejar, entonces te toca poner a mínimo lotaje, si ese fuera el caso. Y lo mismo pasa con el oro. Hay veces que uno puede tener un stop loss mucho más grande y tal vez ustedes ya han pasado por esto, que a veces uno les manda una alerta y van a ver que el stop loss es un poco más grande y hasta mínimo lotaje puede llegar a ser mucho más de lo que ustedes pensaban arriesgar. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a gestionar y ver igual qué tipo de entradas yo voy a entrar según igual los stop loss. Sí, justo a este estudiante que estábamos analizando para su plan, yo le dije, cópiale al trader que es scalper, porque él tiene stop igual un poco más pequeños. Entonces, si tú analizas y miras y manejas consistentemente el riesgo según el stop loss, tu cuenta no se ve tan afectada. Porque, ¿qué pasa si de repente un día pones de aquí $30, pongámosle un ejemplo, pones de aquí $30, pero tu meta o tu alcance siempre eran de 10 y en el peor de los casos perdiste estos $30. Y a la siguiente si empiezas a poner 10 y luego otra vez 10 y es así se dan TP, 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 te tomaste tal vez tres entradas más para poder recuperar esta. Entonces, ¿qué es mejor? Que siempre manejes lo mismo. Entonces, si aquí arriesgabas 10, perdías solo 10 y con la segunda entrada recuperabas y luego tenías dos profits. ¿Ya? Ahora, claro que es chévere cuando ya ganaste esos 30 y buenísimo, pero no siempre pasa. Entonces es mejor mantener una gestión, unos cálculos adecuados siempre para poder operar de una mejor manera. Ahí es donde yo les recomiendo igual la bitácora, que ustedes tengan siempre sus datos ahí, puedan anotar. Y igual chicos, si tienen preguntas, escríbanme en el chat para poder ir viendo todo. ¿Ya? Con el cálculo del lotaje, como les dije, es muy sencillo calcular el lotaje, solo hay que calcular los pips, que es la medida que nosotros tenemos en el trading para poder ver el tamaño de mi stop y según eso poder calcular el porcentaje o el dinero, cuánto yo voy a arriesgar. ¿Ya? Igual yo siempre les digo, un énfasis en la gestión. Aquí está lo que yo les decía hace un momento. Miren esta frase. Una estrategia mediocre con buena gestión puede sobrevivir, pero una estrategia excelente con mala gestión quema la cuenta. Y era lo que yo les decía. Pueden tener una estrategia mala, pero con una buena gestión se puede mantener en el tiempo, ¿ya? Y entonces, pilas con eso, ten en cuenta. Igual en el tema, ahora hablemos un poco del tema igual psicológico. Nosotros cuando vamos a operar, chicos, tenemos que tener siempre un análisis de cómo estamos antes de operar, porque el trading de por sí ya tiene emoción. Cuando tú vas a operar, cuando estás analizando, después de que pusiste una operativa, cuando está cerca tu take profit, cuando está cerca del SL, ya hay emoción en el trading. Imagínate venir con emociones externas para venir a operar. Es un tema mental fuerte y se los digo porque también hemos pasado, también he pasado. Y no solo tal vez, digamos, en lo económico, tal vez puede ser en, te peleaste con alguien, tuviste una mala noticia, cualquier cosa, igual afecta a tus decisiones. Y esas decisiones también te provocan acciones en el trading, que tal vez quieres cerrar antes de hora, no respetas tus lotajes, quieres sobreoperar, quieres vengarte del mercado. Entonces, son cosas que nosotros debemos considerar. El sobreoperar, el quererse vengar, son igual.
temas de psicología y aparte de eso también a veces pasar porque no tienes tu plan. No tienes un plan de ganancias diario, no tienes un plan de pérdidas diarias. Y yo sé que a veces no va a ser perfecto, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, el día viernes, a mí me pasó algo similar. Me quise vengar, creo, del mercado. Sí, me quise vengar. Tuve una noticia por ahí y me quise vengar. Lo bueno es que me vengué en una cuenta pequeña. Metí tres operaciones seguidas y pueden creer que las tres se perdieron. Y luego en mi cabeza era como que, ya ves, Jeremy, es, o sea, también tienes que evaluarte. Y para mí era como que yo justo lo que enseñamos y justo lo que pasamos, a pesar de que ya tienes experiencia, te puede volver a pasar, porque somos personas y nos podemos equivocar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tal vez me equivoqué en esa cuenta, pero era una cuenta súper pequeña, mientras que en las grandes yo ya me di cuenta que tal vez me sentía diferente y ya no las operé, ¿ya? Entonces, súper importante analizar. Aquí está la importancia igual de seguir tu plan. Es importante definir también tu estrategia. Cuando tú ya tienes esa experiencia, tú ya vas a poder manejarte de mejor manera, teniendo en cuenta, por ejemplo, en tu estrategia ya sabes en qué punto va a entrar, qué es lo que tienes que hacer cuando llegue a cierta zona, qué es lo que tiene que pasar, cuál es tu confirmación. Mientras más confirmaciones tienes, mucho mejor. Tienes tu bitácora. Yo ya les he compartido igual la bitácora que yo manejo. Por ejemplo, aquí. Yo aquí, esta es la que les mandé, si desean les puedo mandar igual al chat otra vez. Por ejemplo, yo anoto un máximo de 5 operaciones en el día. A veces son 4, a veces son 3, no tengo aquí días, a veces sí ha sido una. Entonces, es importante que tú manejes una buena bitácora porque te dice cuánto puede ser tu rentabilidad, cuánto puede ser tu drawdown, tu efectividad, que es súper importante, y también el cálculo de tus estrategias. Por ejemplo, yo aquí estaba probando tres estrategias. Yo ahorita, con estos análisis que fui haciendo, yo prácticamente quité la estrategia uno y la estrategia 2. ¿Por qué? Porque me estaban dando un 50% de efectividad en todo el mes. Lo que ganaba, luego se perdía. Y si iban a uno, salía tablas. Entonces, me fui por la estrategia número 3 y es la que siempre les he mandado los resultados, que son las de Japan o las del Nikkei, en donde tengo un 60% de efectividad, donde me voy por un 1 a 2. Y para un 1 a 2, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas que tu estrategia sea efectiva, un 34%, un 40% de efectividad estaría perfecto. Entonces, si hablamos igual de estrategias o de los conceptos, acuérdense que para tú probar tu estrategia es importante que también hagas un backtesting. ¿Qué es un backtesting? Si ya te dieron una estrategia, por ejemplo, tienes la estrategia del Flip 1, que es la del profe Mao. Él te dice que esperes ciertas rupturas en ciertos puntos y ejecutes una entrada y te vayas por un 1 a 1, ¿verdad? Esa es la estrategia en ciertos horarios. Ahora, para hacer un backtesting, lo único que tienes que hacer es abrir el MetaTrader, irte en el pasado y empezar a buscar los horarios, ver si se cumplió o no se cumplió e ir anotando toda esa data. A mí, hacer esto me ayudó bastante también para poder ejecutar una operativa, unas entradas o empezar a operar en tal vez un mercado nuevo. Y les hablo, por ejemplo, yo no operaba mucho el oro ni el Nikkei. Y cuando yo me puse a hacer backtesting en el pasado, me hice un backtesting desde enero. Entonces yo veía que se cumplían varias veces la misma, la misma estrategia o la misma, sí, la misma ejecución en el mercado. Se repetía muchísimas veces, entonces iba anotando y eso también me daba más confianza. Me daba más confianza porque yo decía, a ver, este mes salió positivo.
hay positivo, digamos, de un 7%. Segundo mes hubo un positivo de un 15%. Tercer mes fue bajo, hubo un positivo de 5%. Y así iba haciendo una recopilación de lo que pasaba con esa estrategia, iba haciendo números y eso a mí me daba mucho más, se puede decir, mucha paz para empezar un mercado nuevo y yo poder ejecutar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya lo viste, luego te viene el tema de la práctica. Puedes practicar en una demo, puedes practicar en la real, pero sería mejor en la demo. Yo la verdad me lanzaba de una a la real porque como ya le venía haciendo backtesting y tengo un poquito más de experiencia, yo dije lancémonos igual a la real. Y tenía que hacer lo mismo que estaba viendo en ese backtesting, aplicarlo. Entonces, te da mucho más, más relajación. Sí, te puedo decir que es mucho más relajado si ya tienes una bitácora que te diga que la estrategia se está cumpliendo un 60 o un 70% y te vas por un 1 a 2 un 1 a 3 de beneficio te da mayor tranquilidad. Entonces, yo le recomiendo mucho justamente el tema del backtesting. ¿Ya? Aquí está lo que les hablaba, el tener igual siempre su registro de operativas. Y esto se repite muchísimo hasta en avanzados, chicos. ¿Por qué se le repite muchísimo hasta en avanzados? Porque no somos acostumbrados a notar nuestros resultados. Y bueno, tal vez eh, a veces lo digo mucho igual por mí, porque cuando yo empecé, yo no anotaba, yo decía, ¿para qué voy a anotar si tengo en el MetaTrader ahí todas las operaciones? Y tal vez por ahí alguno me va a dar la razón, o tal vez la mayoría no tiene anotadas sus operaciones. Y es muy importante porque acuérdense que lo que no se puede medir no se puede mejorar. En el trading pasa lo mismo. Yo por eso les mostré esa bitácora que tenía ahí, que es la del ejemplo que les he mandado igual en los grupos, porque si tú anotas todo, igual anotas cómo te sientes a la semana o diariamente, tú vas a poder identificar tal vez qué es lo que, en qué te equivocaste. Yo, por ejemplo, esta semana sí me equivoqué en algunas cosas. Primero, porque no estuve atento a ciertos puntos, porque no me sentía tan bien emocionalmente bien para operar. Entonces es importante analizar eso y darte cuenta en qué fallaste. Tu estrategia es la misma y a veces lo que falla, en cambio, es tu psicología, o tal vez te equivocaste en la estrategia y tu psicología está bien, pero es importante que vayas analizando, vayas anotando, poniendo check si cumpliste con todo lo que tenías planificado. ¿Ya? Entonces, como les decía, siempre es importante detectar esos errores, mejorar, identificar qué patrones tienes. Yo, por ejemplo, un patrón que tenía bastante es que cuando me enojaba, yo me quería vengar del mercado. Ahora, cuando me enojo, mejor me voy a dar una vuelta. Ahí yo tengo unos perritos husky que, que me hacen sacar toda esa energía. Igual, no sé, me cogió también por a veces podar el césped, no sé, se me volvió como que mi rutina cuando me enojo, pero coge tú igual tu forma de tal vez de desestresarte o alejarte del mercado cuando tengas o veas, identifiques patrones. Y es importante justo lo que está aquí, detectar patrones y mejorar, revisar qué pasó. Porque en el tema de estrategia, a veces uno dice, tal vez es la estrategia, o tal vez es cualquier otra cosa, pero a veces es solo la mente, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí, chicos, díganme, ¿tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto? Y les voy respondiendo en este momento. Hablamos sobre qué es el trading, sobre los mercados que tenemos en el trading, sobre cómo vamos a ejecutar entradas, cómo calcular tal vez el riesgo, cómo ver el tema del stop, sobre nuestro diario de trading, cómo manejar igual la gestión. Ahorita es el momento en que ustedes quiero que interactúen. Déjenme ver si están con el chat. Quiero que interactúen, me hagan preguntas. Acuérdense que cuando uno está empezando,
más que nada ahorita en básicos, tienen muchísimas dudas. Yo, yo lo sé porque yo también empecé, yo cuando inicié tenía muchísimas dudas. Por ejemplo, una de mis dudas era, ¿y ahora qué mercado voy? ¿Y ahora qué entradas tomo? ¿Cómo aprendo? No sé, hay muchísimas cosas. Entonces, ahorita me gustaría que ustedes interactúen. Si quieren, escríbanme en el chat. Podemos ver si igual quieren abrir sus micrófonos para conversar un poquito, pero quiero ver sus preguntas y yo les voy respondiendo. Cuéntenme, chicos. Ahí, hagamos una rondita de preguntas o tal vez otro tipo de preguntas, no sé. Ya tienen tiempo en el trading, tal vez en qué se están equivocando, qué es lo que les está tal vez frenando para ver si les puedo dar alguna ayudita. Acuérdense que después de mí van a ver el tema de herramientas con Hummingbird. Van a aprender cómo operar con Hummingbird. Entonces, ahí chicos, en el chat, quiero ver si es que tienen preguntas. Déjenme ver si está habilitado. Si está habilitado, a ver, participantes. Sí, sí chicos, ahí están. Están activos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no tienen dudas, estoy asumiendo que todos son avanzados. Dice, a ver, tengo una pregunta. Bueno, tengo algunas ya. Dice, yo soy nuevo y siento que me frena mucho el tema emocional. Esto estoy estudiando, pero solo opero copiando señales. Pero en lo personal me cuesta en el tema emocional. Ya, miremos esto. A pesar de que tú no estás operando solo, según me dices que solo estás copiando señales y te cuesta el tema emocional. Aquí yo te preguntaría, por ejemplo, cuál es tu paso a paso para copiar la señal? Porque si me hablas de que estás copiando y tienes un problema emocional, es porque tal vez cierras la operativa antes de que los profes te digan TP1, TP2, TP3 y no tienes definido bien qué es lo que vas a hacer cuando copias la señal. Por ejemplo, aquí te doy un ejemplo de un alumno que yo tengo. Yo le dije que el objetivo es $30. ¿Y qué señales va a copiar? Yo le dije, a ver, como vas a meter $10 a $15 por operación, te conviene un trade que haga más scalper o que tenga señales rápidas. Y yo le dije, entremos en Harmony, ¿ya? Entonces, ¿qué le dije? Vayámonos por el TP full, porque yo he visto que él se va mucho a veces por el TP full. Copia solo las señales de él y ándate por el TP full, ¿ya? No le pongas stop loss ni TP, que vaya por el TP full. No, no, perdón, no que no ponga, o sea, que no lo mueva, que deje definido el SL y que deje definido el TP. Y entonces se está manteniendo con eso, pero ese es el paso a paso de él. Ahora, ahí aquí viene la pregunta. ¿Tú tienes tu paso a paso para igual copiar las señales o solo copias todas las señales que vengan y te desesperas porque no sabes si se va a cumplir o no se va a cumplir? Hay que trabajar en eso. Dice, ¿qué es Hummingbird? No sé si se escribe bien. A ver, no, no se escribe así Hummingbird. Hummingbird es una herramienta que nosotros tenemos cuando estamos iniciando con Origen NOA. Es una herramienta que analiza el mercado y manda ciertos patrones y tú puedes ejecutar entradas en compra-venta según cómo te va mandando la herramienta. Entonces, en unos minutos igual tú vas a ver esta herramienta. Dice, profe, entré a la mitad de clases, no entendí la parte de calcular el lotaje. A ver, para calcular el lotaje, vamos a ver acá, como yo les decía, aquí, miren, digamos que un profe les manda, y ahora en el teléfono es mucho más fácil calcular el lotaje, ojo, ¿sí? Ahorita porque estoy en la computadora no les puedo
decir, por ejemplo, digamos que un profe iba a vender aquí, ¿ya? Porque ya les indiqué al de allá. Digamos que un profe va a vender aquí y un stop loss aquí. Entonces, ¿cuál sería nuestra entrada? Digamos que va a hacer la venta aquí, el stop loss aquí arriba y pongámosle al TP por acá, eso no importa ahorita. Entonces, yo quiero que mi SL aquí sea $20, ¿ya? Pongámosle $20. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber cuántos puntos aquí, cuántos pips hay y cómo tengo que dividir para que ponga un lotaje correcto. Profe, no Entonces, sé la ¿cuál sería la batalla. división? Si tengo, yo voy a arriesgar $20, voy a poner $20 dividido para, aquí Jeremy, está, profe seiscientos dos Jeremy, punto uno, profe Jeremy, seiscientos dos punto uno y ahí tengo el lotaje. ¿Quieren profe, no ver se ve. cuánto sale? Vamos a poner 20 dividido para seiscientos dos punto No uno. se ve nada. Me sale que mi lotaje en este rango sería cero Está punto cero grabando. tres y calculo el lotaje. ¿Sí? Acuérdense que en el Profe, oro se ocupa profe lotajes Jeremy, pequeños porque mueven más pips. No es lo mismo meter operaciones ahorita en el oro que buscar operaciones tal vez en un euro dólar. Los pips son menores. No sé si hasta la ahí me pantalla. entendiste. A ver, sigamos con la siguiente. Dice, Porfis, ¿puedes recomendarle cuáles son los horarios operativos? ¿Ya? Los horarios operativos, nosotros en, en, en Forex tenemos tres horarios operativos. Tenemos el de London, tenemos el de Asia y el de Nueva York, que son prácticamente donde están abiertas las bolsas de valores y hay la mayor entrada de contratos o la mayor fluctuación de dinero y se mueve mucho más rápido el precio. Entonces, por ejemplo, la de Asia se suele operar desde las 7 de la noche, la de London, las zonas más fuertes desde las 2 de la mañana, de 2 a 4 suelen operar lo que llaman la Kilson, y Nueva York igual que empieza, yo le tengo un cuadro, por ejemplo, en los índices americanos a las 8:30 es del Open, que suele ser la entrada más fuerte donde empieza a moverse muy rápido el precio, pero en realidad la zona donde se puede estar operando Nueva York suele ser de 7 a 11 de la mañana, que es la zona donde el precio fluctúa mucho mejor. ¿Ya? Depende aquí mucho de lo que tú vayas a operar. Yo, por ejemplo, aquí tengo marcado el, el Nikkei o el Japan que yo lo marco de 5 a 7 para ver una estrategia, pero a las 7 yo sé que ingresa todo el volumen, entonces según eso yo voy buscando ahí mi entrada por la sesión asiática, ¿ok? Dice, profe, porfa, ¿me puede pasar la bitácora? Ya, yo les voy a mandar, ahí no se ve la pantalla, me dicen. Uy, perdón, y yo compartiéndoles. No, no me digan eso. No se vio la pantalla. Rayos. A ver, chicos, les estaba explicando mal entonces. Discúlpenme ahí, no les estaba compartiendo la otra pantalla. Ahí sí se ve mi pantalla. A ver, entonces, aquí, otra vez hagamos el tema del lotaje. Miren, si yo selecciono de aquí a acá estos puntos, yo tengo que aquí son 602 puntos. Si yo aquí quiero arriesgar $20, cojo y divido $20 para estos 602.1 puntos y me da 0.03 para calcular el lotaje. Entonces, es muy fácil el cálculo del lotaje. Si yo quiero poner $30 aquí, cojo esos 30 y divido para 602.1 y saco el lotaje. Entonces, yo les mostré ahí cómo calcular. Se calcula con el tema, el dinero que quiero poner en esta operación y se divide para estos pips o estos puntos que tengo acá arriba, 602.1. Quiero poner otra operación. Vamos a ver igual otro ejemplo. Les estoy repitiendo el ejemplo porque no se estaba viendo la pantalla. Digamos que aquí les mandaron una compra y tengo aquí 800 puntos. Pongámosle ahí hasta aquí 723. ¿Ya? Y quiero arriesgar ¿cuánto? Digamos que quiero arriesgar 50. Ya. 50 dividido para, ¿cuánto tenía?
723.7. Pon- Ponemos 723.7. ¿Ya? La respuesta a esto, vamos a la calculadora y les pongo 50 dividido para 723.7. Esto me da un resultado de 0.06.9. Le podría redondear y poniéndole 0.07. Y ahí está, $50 en esta zona. Aunque ahora, como tenemos nuestro MetaTrader actualizado en en el teléfono, es mucho más fácil poner justo en la parte de arriba, en la ruedita que tenemos para poner operaciones programadas. Tú le das clic, pones, le das clic y pones, por ejemplo, aquí donde está el precio. Le pones ahí, justo en donde se encuentra el precio. Ahí, en tu teléfono. Y le aplastas en la burbujita que te sale abajo, el SL, y le mueves ahí donde quieres el SL, ya te va a aparecer en dólares cuánto vas a arriesgar. Y solo vas a ir moviendo el lotaje en la parte de arriba y se va a ir moviendo también el porcentaje que vas a arriesgar en dinero. Y una vez que le calculaste poniendo esa operación programada, quitas la operación programada y ejecutas por mercado. Yo hago así, en el teléfono es mucho más rápido, pero claro, de manera manual aquí en la computadora y haciendo la operativa también lo puedes hacer. Y ya cuando tienes práctica ya sabes que a cierto lotaje para sacar $10 es tanto, ya se te vuelve mucho más fácil poder calcular. ¿Ya? Dice, no se ve, no se ve. Sí, yo justo no le estaba leyendo el mensaje, es que estaba contestando sus preguntas. Dice, profe, es que los profes tienen SL muy largos y mi cuenta es de $200 y ellos colocan SL de 20, entonces se sale de mi gestión. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer si se te sale de tu gestión? No traemos oro. O si traíamos el oro, busca operativas que tengan tal vez 100 puntos para que sean unos $10 o 50 puntos. Por ejemplo, yo he visto Harlem, perdón, he visto que el grupo de Power, él a veces tiene stop de 50 puntos, ¿ya? Y es lo que les decía, ustedes tienen que ver cómo gestionar según lo que tienen en, lo que tienen en el programa o lo que tienen con NOAA. Por ejemplo, ahorita van a ver una herramienta que es Humminbird y o se ocupa en Forex, se ocupa en otras divisas, se ocupa en otros activos y tú puedes ir y gestionar con menores lotajes para que tal vez le pongas $5 por operación si no quieres arriesgar solo el 1%. Si arriesgas del 1% siempre y buscas activos que te den, acuérdate que si tienes esa disciplina, uno se vuelve fiel con lo poco, si eres fiel con lo mucho, eres fiel con lo poco. Entonces, ahorita, si tú con 200 le llegas a subir un 20%, un 30% y vas consistentemente con eso y te adecuas también a todos los programas que tienen, porque a veces es verdad, el oro maneja muchos pips. Pero si tú te vas adecuando y vas viendo las otras herramientas, también le puedes sacar provecho. Por ejemplo, lanzamos el programa de índices sintéticos con Welltrade. En WellTrade tienes a veces stop loss más pequeños. Puedes igual manejar diferentes activos e ir operándolo, ¿sí? Dice, no se ve, no se ve. Ay, rayos, sí, no se veía. Dice, profe, está compartiendo pantalla. Ay, disculpe, me han mandado muchos mensajes. Dice, yo no pude entrar a la primera clase. No te preocupes. Lo chévere es que las inducciones se hacen cada semana. Dice, en los ejemplos suele medir para el cálculo del lotaje esa medida cómo aplica. A ver, en los ejemplos suele medir para el cálculo del lotaje. Siempre hay que medir para calcular el lotaje, ¿sí? A menos que tengas un trader o tengas un profe que ya tenga un stop fijo, podrías manejarte siempre con un mismo lotaje. Pero la mayoría no tiene fijo. A veces, por ejemplo, yo si vería aquí una entrada, mi stop loss por estructura, yo lo marcaría aquí abajo. Entonces lo redondearía tal vez con 60 puntos y sé que aquí a mínimo lotaje son $6.
a 0,01. Entonces, si yo sé que a 0,01 son $6, a 0,10 serían 60, a 0,15 serían 90. No sé si ahí me entendiste para poder hacer los cálculos. Entonces, sí, siempre hay que medir porque tal vez si tu cuenta es pequeña, si estás manejando 200, $100, que a veces tenemos estudiantes que tienen cuentas pequeñitas, ahí sí deberías manejarte siempre con un lotaje pequeño, de mínimo lotaje, a lo que te dé lo mínimo. Y como les decía, siempre viendo que tal vez si se lanza una alerta, y ahí es importante el cálculo del lotaje, porque si se manda una alerta y tú ves que el stop loss es hasta acá, y tal vez la relación riesgo-beneficio es un 1 a 1, y no está dentro de tu gestión, ahí es donde tienes que discernir tal vez si es que la tomas o no la tomas, porque tu cuenta es pequeña. En cualquier temporalidad, claro, en cualquier temporalidad tienes que medir para saber cuántos pips tienes. Acuérdate que a menor temporalidad es menores pips, mayor lotaje. Y cuando es más temporalidad, en cambio, son más pips, menos lotaje. Porque a veces sí puede pasar que tal vez tienes un profe que le gusta analizar en 4 horas. Y si le ves en 4 horas y el profe dice, a mí me gusta esta consolidación y puede romper al alza. Y yo pongo aquí, tienes aquí un stop loss grandísimo que a mínimo lotaje son $510, si no me equivoco, a mínimo lotaje. Sí, sí, sí. A ver, déjenme confirmar que me estoy volviendo loco porque esos números están grandotes. No, creo que son 51 a mínimo lotaje. Sí, a mínimo lotaje, miren, son $51 con 4 centavos, a mínimo lotaje. Entonces, sí es importante saber la temporalidad y saber calcular el stop loss para poder poner tu entrada. Dice en los ejemplos, no, eso ya me lo medí. Lo que pasa es que las señales del oro solo envían el TP y SL y la mayoría solo ingresa en el MT5 y es corto el tiempo para calcular. A ver, es poco el tiempo para calcular. Eso pasaría si es que la operación se va de 1 al TP. Porque, ¿qué pasa si tú entraste en la operativa y el precio, hay veces que sí se va directo al TP, pero ¿qué pasa si el precio te hace esto y empieza a darte drawdown? ¿Te da tiempo a calcular? Desde el punto de entrada hasta acá ya sabes cuál fue el lotaje mientras estuvo tal vez en drawdown. Y se los digo porque yo he visto y he tomado algunas de las alertas. Ahora, si es que entraste, ¿qué digo? Si es que la alerta se mandó y tu precio tal vez está por acá, en el teléfono, como te decía, tú tienes esa opción de poner una opción programada, ves cuánto te da de aquí hasta acá y ejecutas hasta un TP. Tal vez le sacas un TP más pequeño, pero al menos le estás ahí tratando de gestionar lo más rápido que puedas, porque suele pasar que a veces las entradas, como dice, sí, son más rápidas y directo se van al TP. O puedes optar, tal vez se fue rápido y te dio una velita así, y el precio a veces puede retroceder, topa el punto y sigue con su trayecto. Entonces, no tengas miedo que tal vez se fue la entrada, porque no siempre son tan perfectas las entradas. A veces el precio sí se regresa al punto de partida o a veces está en drawdown. Dice, ¿qué tipo de estrategia puede ser más útil para empezar? Esa medida es de las velas. Mm, es del trayecto que hicieron las velas. Sí, así es. Es la medida del trayecto que se hicieron. A ver, me dicen, ¿cuál es la estrategia que puedo empezar si estoy iniciando? A ver, ahorita yo no te diría opera solo y vete por una estrategia. Si tú tienes
Los canales, si tú tienes en origen NOA, tienes Anonymous, tienes Hummingbird, tienes Abdallah, tienes Nasdaq con el profe Mau, con el profe Steve, tienes, tienes Axis, que es de Forex, tienes muchísimas, muchísimas para entrar. Yo pienso que si vas a entrar al oro, que es un poco más agresivo, que, o más que por activo, lo veas porque ahora como tenemos muchísimas señales, uno puede tal vez entrar en desesperación y dice, oh, mando una señal que voy a entrar ahorita. Y no, pues también tenemos que aprender a gestionar este tema de las señales. Si ya me puse una meta, ya me puse ciertas operaciones que voy a ejecutar, voy a copiar tal vez, voy a copiar tal vez solo a Harmony, o voy a copiar solo a Anonymous, o voy a copiar solo a Power. Como ya me puse mi meta, voy a poner dos operaciones tal vez por día o tres operaciones por día y las divido según el riesgo que voy a manejar y copio solo a esos o copio solo a dos. O yo tengo tiempo por mi trabajo solo conectarme en las mañanas con Profit Look. Ya me voy solo con Profit Look. ¿Sí? Yo pienso que todo es gestión, chicos. Entonces, si todo es gestión, lo único que tengo que hacer es planificar qué es lo que voy a hacer, cuál es mi día, cuál es la pérdida máxima. Y luego, ya, tal vez no me funcionó Profit Look en estos 2 meses. Ya, no me funcionó. Estoy con un drawdown de un 5% de mi cuenta porque la gestioné bien. Ya, probemos ahora solo con Harmony. Ya, Harmony me dio tal vez estos 2 meses o más, 20%. Ya, continúo con Harmony. Tal vez quiero probar igual otro, me hago otra cuenta y ahora pruebo Power. Y así puedo ir gestionando para poder ir haciendo igual una bitácora. Y eso que igual chicos en los canales se les manda también el tema de la asertividad que tiene cada uno. Yo lo que les digo también es, quieren no quieren atarse tal vez a un solo canal. Hagamos esto. Tengo un, tengo un riesgo de $50. Voy a arriesgar en tres operaciones. Ya dividámosle ahí. Voy a meter tres operaciones o hagámosle cerrado. Tengo 60 y voy a meter tres operaciones de 20. Voy a coger tal vez la primera que manda Anonymous a las 7:30. Luego voy a ejecutar otra que mande Harmony y otra tal vez si puedo ponerla de Power. Y así gestiono las tres. Y puedo ir haciendo bitácora yo también, a ver cómo me fue en el mes. Y luego trato de rectificar a ver qué puedo mejorar. Dice, a ver, esa medida, esto ya leí. ¿La estrategia de Fibonacci es recomendable? Sí, funciona Fibonacci. Si hablas de las zonas OT para buscar el impulso, la continuidad, o me estás hablando tal vez de las zonas de toma de liquidez externa o los de stop home para poder usar Fibonacci. O tal vez si utilizas Trading Aureo, se utiliza mucho Fibonacci. Y Fibonacci sí funciona. Miren acá un ejemplo de Fibonacci. Yo tengo mínimo, máximo con Fibonacci, donde se dice que el precio puede respetar por zonas dote 61.8 al todo esto es nuestras zonas dote, ¿no es cierto? 61.8 hasta el 78.6 zonas de alta reacción. Mira dónde el precio llega y reacciona. Ahora, por neutralización de liquidez externa, marco mi Fibonacci y mira, tengo neutralización en 110%, 111 le tengo aquí, 110%, 127%. El precio toca y da su reacción. Entonces, ¿funciona o no funciona Fibonacci? Igual, para todo, gestión. Dice, profe, ¿cuáles son los profesores que envían señales para que no solo sea oro? Ah, por ejemplo, tú te vas a NOA y en los canales de NOA te sale Axis. Él manda para Forex, ¿ya? Dice, igual la misma pregunta, ya está contestada. Tienes el canal del US30. Ahí dice, igual, entras a tu plataforma de NOA y aparece el canal que dice US30. Puedes operar US30. ¿Cuál otro canal leí? US30 dice, buenas noches. Las órdenes que envían
por lo general tienen como mínimo 3 profit. ¿Es aconsejable tomar una entrada por cada profit? Aquí depende de cada uno, pero yo personalmente, yo les diría que cojan una sola entrada y se vayan por un solo TP. Porque, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si yo aquí ejecuto una entrada en venta y me estoy buscando un 1 a 2 de beneficio. Cuando yo les mando señales, yo les marco de esta manera. Miren, yo pongo el 1 a 1, primer TP, y el 1 a 2, segundo TP. ¿Ya? Ahora, a ustedes vean qué es lo que les es más factible. Si toman el TP número 1 y cierran la operativa, o se van por el TP número 2 y cierran la operativa. Ahora, aquí viene el tema del backtesting. Ustedes deben estar tomando nota de todas las operaciones que vayan tomando y hasta qué TP pueden ir llegando. Entonces, si ustedes ven que hay un 80% de que siempre vaya al TP2, cojan siempre el TP2. ¿Ya? Si ven que tienen un 100% de efectividad en el TP1, cojan el TP1. Yo lo que les digo es que traten de que siempre sea el 1 a 1 de beneficio para poder tal vez considerar cerrar, porque a veces tomar el 0.50 o 0.25 es muy poquito comparado con lo que se está arriesgando. ¿Sí? Porque a veces el profe también te puede marcar un 1 a 1 y segmenta TP1, TP2, TP3, TP4 en solo un ratio de un 1 a 1. Entonces yo por eso ahí a veces les decía a los chicos, váyanse por el TP full que manda, por ejemplo, Harmony, un TP full. Y tal vez cuando el precio tenga un recorrido de un 0.75, poner el stop loss en break even y dejar que corra toda la operación. Sí, pero aquí viene mucho de cómo uno lo va a gestionar. Yo, por ejemplo, lo haría así, como les estoy diciendo ahorita. Yo ejecutaría y si veo que la operativa está con un 0.75, ya llegando al TP full, pondría break even y le dejo que corra. Porque yo me acostumbré siempre a tomar un 1 a 1, un 1 a 2, un 1 a 3. Entonces yo máximo llego al 1 a 3. Y esto funciona así, chicos, es todo tema de gestión. Yo así he pasado cuentas. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Yo pasé unas cuentas y también quemé una por hacer un challenge. Aquí, miren estas cuentas que yo tengo aquí. Aquí pasé esta, que era la de prueba, y acá pasé ya la de fondo también ya la tengo en profit. Hice el 20% en un mes de las dos cuentas. Déjenme ver si se está compartiendo la pantalla, que luego me dicen que no se comparte. Ya. Entonces, miren aquí cómo yo manejo la gestión. Aquí yo le fui con una gestión agresiva porque era, yo dije, es la prueba de, de, mm, era como una demo, era la de pasar. Entonces le puse un 2%. Y miren, me iba por un 2.5. Aquí fue para ver más o menos cómo era el lotaje. Y le iba poniendo, me iba por un 1 a 2, un 2.5, pero siempre perdía, miren, 200 como máximo, 200 de pérdida. Aquí fue menos. Miren, aquí era de 200, aquí me fui por un 1.5, aquí no sé qué pasó, aquí menos 200, menos 200. Y al final eso me da una recompensa de $1,050 en una semana. Y aquí está el profit ratio, 15 trades y 1,052 de profit, 46% de efectividad, yéndome por un ratio de un 1 a 2. Entonces, se dan cuenta que si ustedes aprenden a manejar y a gestionar de manera correcta, tienen esa asertividad. Acá en la otra, déjenme ver, la otra va así. En la otra me fui en cambio ya de 100 en 100. No sé por qué me puse aquí. Miren acá, ya me fui de 100 en 100. De 100 me iba por el 1 a 2, aquí me fue el 1 a 1. Operaciones de A50, aquí me fui por un 1 a 1. Igual aquí ya me fui por un 1 a 2, un 1 a 2, un 1 a 1, un 1 a 2. Pero miren, siempre pierdo 100, ¿no es cierto? Siempre 100. Y eso es lo que en 2 semanas igual me dan un profit de 1,017 con 22 trades, 9 días operados. Un ratio
riesgo de 1,96, una asertividad de un 54%. Entonces, mientras tú lo puedas medir, es muy escalable. Y si tienes tus reglas claras, yo por ejemplo me voy por un 1 a 2 o un 1 a 1 en esas cuentas. Dice, ¿qué tiempo recomienda repasar en esta demo? Yo la verdad te recomiendo que repases cuenta demo hasta cuando ya sepas calcular bien los lotajes, cuando, cuando tengas tu estrategia ya definida. Si es que vas a operar solo. Porque en cambio, si tú ahorita ya estás en el ecosistema, lo único que tienes que aprender es a calcular el lotaje para poder copiar la señal. Yo ahorita no te diría, éntrate a una demo y practica, porque estás pagando un servicio que ya tiene resultados. Entonces lo que te diría es, aprende los 3 días de inducción que tienes, aprende cómo copiar bien las alertas, date estos 3 días, practica estos 3 días y luego lánzate ya a la real. Porque si los profes tienen resultado, tú ya, tú lo único que tienes que hacer es copiar el resultado de los profes. ¿Ok? Entonces, yo igual te muestro la forma en que yo opero, cómo yo tomaría decisiones. Si a mí me mandan una alerta, yo lo primero que hago es calcular rápido el lotaje. Calcular rápido el lotaje, donde se encuentra el precio, ver el TP y entrar de una. Misma gestión, mismo riesgo y aplicando siempre una manera de operar. Mi manera de operar es cuando el precio me da un 1 a 1 de lo que yo invertí, suelo mover B o cierro la operativa si es que veo que hay un cambio estructural en un minuto. Yo hago eso, o llega al 1 a 2 y cierro la operativa. Y en raras ocasiones dejo correr un poquito más. Pero eso es lo que a mí me ha funcionado constantemente. Ahora, ustedes hagan su propio análisis. Vean cómo van a arriesgar, qué entradas van a tomar, porque tenemos full grupos. En Telegram ahora tenemos hasta el de índices sintéticos. Miren, tenemos Profitlook, tenemos Harmony, tenemos Power, Anom, tenemos el del US30, tenemos el de criptomonedas que es Lumen, tenemos Free Gold, que también es de las madrugadas, Axis, tenemos un montón. Ahora lo que toca es ordenarme bien cómo voy a ejecutar, cómo voy a calcular el riesgo y qué decisiones voy a tomar mientras ejecuto. O a veces, una decisión que puede también servir es o es SL o es TP. Cuando ejecuto la entrada es SL o es TP y yo dejo ahí que corra la entrada. Es una forma igual de gestionar el trading. Ahora míralo si te funciona a largo plazo. Eso es lo que hay que analizar. ¿Ok? Dice. ¿Existen brokers que manejan pares de divisas y sintéticos? Claro que sí. Existen algunos brokers que manejan así. Por ejemplo, WellTrade tiene también tiene Forex y tiene sintéticos. Y si no estás en el canal de sintéticos, no te olvides de escribirle a tu patrocinador para que te guíe cómo entrar en el canal de sintéticos que tenemos VIP, que te dé el link o te dé los pasos para que puedas entrar al canal de sintéticos. Ok, chicos, yo les hablé ahorita de todo lo que yo consideré básico, pero la verdad es un módulo extenso. Yo he visto que para pasar básico también se demora porque somos nuevitos y luego pasar a intermedios, a ver una estrategia, después avanzados, toma su tiempo. Entonces yo lo que les digo es, sigan entrando a clases de básicos, sigan entrando a clases intermedias, avanzados, hasta que lo perfeccione, hasta que ya tengan claros todos los conceptos, ¿sí? Porque tal vez a mí se me pasó un tema y otro profe les puede luego reforzar. Y como siempre les digo, chicos, aquí no es la rapidez, es la consistencia lo que te va a llevar a los resultados. ¿Listo? Me dice, ¿con Prime se puede operar sintéticos? No, no se puede operar con sintéticos, ¿sí? Y para que estés en el grupo VIP, pregúntale a tu patrocinador o a la persona que te inscribió en NOA, cuál es el link para poder entrarte a sintéticos. Tienes que usar el link del broker que nosotros usamos y tienes acceso a sintéticos. Entonces, a tu patrocinador. Entonces, chicos, les agradezco por su asistencia, por su atención.
Nos vemos en una próxima clase. Le voy a pasar el mando a nuestro